Dragonlance, las crónicas perdidas, 2. El orbe de los dragones. Margaret Weis y Tracy Hickman. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño, para El Amo del Calabozo, 2022. ¡6! La puerta equivocada. Derek hace una petición. La negativa de Bertram. Se había hecho de noche cuando Derek y Brian abandonaron el yelmo del caballero. Las calles se habían quedado casi desiertas dado que los comercios estaban cerrados a esa hora, comerciantes y clientes por igual estaban en casa con su familia o se divertían con amigos en las tabernas. Los pocos que deambulaban por las calles portaban antorchas para alumbrar el camino, aunque no era realmente necesario porque Solinari, la luna plateada, resplandecía en el cielo. Elevándose sobre los edificios de la ciudad nueva, el satélite parecía un oropel que sostenían las agujas de unas torres semejantes a dedos que se alzaban hacia el cielo, o al menos eso era lo que le recordaban a Brian. Observó la luna mientras Derek y él recorrían deprisa las calles bañadas en luz plateada. Vio jugar a los dedos con el disco de plata del mismo modo que un ilusionista jugaría con una moneda hasta que los dedos la soltaron y la luna quedó libre de ir a la deriva entre las estrellas. «Mira dónde pisas», advirtió Derek, que lo asió por el brazo y tiró de él para apartarlo de un montón de estiércol de caballo. «Estas calles son una vergüenza», añadió el caballero con gesto de desagrado. ¿Tú, en qué estás pensando? Ponte a limpiar eso». Con el largo cepillo apoyado en el doblez del brazo, un barrendero gali se había arrellanado cómodamente en un portal y dormía a pierna suelta. Derek sacudió a la infeliz criatura hasta que la despertó y la hizo levantarse para que se pusiera a la tarea. Ceñudo, el enano gali les asestó una mirada indignada e hizo un gesto grosero antes de ponerse a barrer la porquería. Brian se figuró que en cuanto los perdiera de vista, el enano gali volvería a dormirse. «En cualquier caso, ¿qué mirabas tan embobado?», preguntó Derek. «La luna. Solinari está preciosa esta noche. Tenemos cosas que hacer más importantes que contemplar la luna», gruñó Derek. «Ah, hemos llegado». Derek posó la mano en el brazo de su compañero en un gesto de advertencia. «Déjame hablar a mí». Salieron de una calle lateral a la conocida por el nombre de Segundo Anillo, que tenía tal nombre porque las avenidas principales de la ciudad vieja formaban círculos concéntricos que llevaban números correlativos. Casi todos los edificios importantes de la urbe estaban ubicados en el segundo círculo y, de ellos, el más grande y famoso era el de la gran biblioteca de Palantas. Los muros blancos del edificio de 3 plantas se alzaban hacia el cielo y resplandecían a la luz de la luna como si los iluminara un fuego plateado. La escalinata de mármol, de planta semicircular, llevaba al pórtico que guarecía una gran puerta doble de grueso cristal montada en bronce. En las ventanas altas brillaba luz. Los estetas, una orden de monjes consagrados a Yilien, dios del libro, trabajaban día y noche escribiendo, transcribiendo, anotando, archivando, recopilando. La biblioteca era un vasto depósito de conocimiento. Allí podía encontrarse información sobre cualquier tema. La entrada era gratuita y sus puertas estaban abiertas a casi todos. Siempre que fuera dentro del horario fijado. «La biblioteca está cerrada a esta hora de la noche», señaló Brian mientras subían la escalinata. «¿A mí me abrirán?», aseguró Derek con frío aplomo. Llamó a la puerta con la palma de la mano y alzó la voz para que se oyera en las ventanas que había arriba. «Sir Derek Cromwell», gritó. «Me trae un asunto urgente de la caballería. Demando que se me dé acceso». Una cabeza calva se asomó a una ventana. Los novicios, contentos de hacer un alto en el trabajo, miraron abajo con curiosidad para ver a qué venía tanto alboroto. «Te equivocas de puerta, señor caballero», dijo uno de ellos al tiempo que gesticulaba hacia un lado. «Da la vuelta por allí». «¿Por quién me toma?» «Por un mercader», refunfuñó Derek.
enfadado, y llamó de nuevo a la puerta de cristal y bronce, esta vez con el puño. Deberíamos volver por la mañana, propuso Brian. Si la información que te ha dado esa mujer es una patraña, de todos modos ya es demasiado tarde para pillarla a estas alturas. No pienso esperar hasta mañana, contestó Derek, que siguió llamando a voces y dando golpes en la puerta. Ya voy, gritó una voz desde dentro. A las palabras las acompañaba el chancleteo de unas sandalias y el sonido de resoplidos y jadeos. La puerta se abrió y uno de los estetas, un hombre de mediana edad, con la cabeza afeitada y vestido con la túnica gris de la orden, se los quedó mirando. La biblioteca está cerrada, dijo en tono severo. Volvemos a abrir por la mañana. Y, la próxima vez, venid por la puerta lateral. Un momento. No podéis entrar. Sin hacerle caso, Derek apartó de un empujón al hombre rechoncho, que barbotaba de indignación mientras agitaba las manos hacia ellos, si bien no hizo nada más para detenerlos. Brian, avergonzado, entró con Derek y masculló una disculpa que no fue tenida en cuenta. Quiero ver a Astinus, hermano. Derek esperó a que el hombre le facilitara su nombre. Bertrand, dijo el esteta, que miraba a Derek con gesto indignado. Habéis venido por la puerta que no es. Y no alces la voz. Lo siento, pero es un asunto urgente. Exijo ver a Astinus. Imposible, contestó Bertrand. El maestro no recibe a nadie. A mí me recibirá, respondió Derek. Dile a Astinus que Sir Derek Cromwell, caballero de la Rosa, desea consultarle un asunto de suma importancia. No exagero si digo que el destino de la nación solámica depende de este encuentro. Bertrand no cedió. Mi amigo y yo esperaremos mientras llevas mi mensaje a Astinus. Derek frunció el entrecejo. ¿A qué esperas, hermano? ¿No has oído lo que he dicho? Tengo que hablar con Astinus. Bertrand los miró de arriba abajo con un gesto de clara desaprobación. Iré a preguntar, dijo. Quedaos aquí y no hagáis ruido. Con el índice tieso señaló el rincón en el que estaban de pie y después se llevó el dedo a los labios. Por fin se marchó con aire de dignidad ofendida y el chancleteo de las sandalias se perdió a lo lejos. Un silencio relajante, plácido, cayó sobre ellos. Brian se asomó a una de las grandes salas para echar una ojeada. Estaba revestida de libros del suelo al techo y llena de escritorios y sillas. Varios estetas trabajaban aplicadamente, ya fuera estudiando o escribiendo, a la luz de las velas. Uno o dos habían alzado la vista hacia los caballeros, pero al comprobar que Bertrand parecía tener la situación bajo control, se centraron de nuevo en sus ocupaciones. Podrías haber sido más cortés, le susurró Brian a Derek. Por aquello de, se atraen más moscas con miel que con hiel. Estamos en guerra y luchamos por la supervivencia, nada menos, replicó Derek. Aunque nadie lo diría a juzgar por este sitio. Míralos, garabateando papeles, sin duda registrando el ciclo vital de la hormiga mientras que buenos hombres combaten y mueren. ¿Y no es por eso por lo que luchamos y morimos? Preguntó Brian. Para que estas personas inocentes puedan seguir escribiendo sobre la hormiga en lugar de verse forzadas a extraer mineral en la mina de algún campamento de esclavos. Si Derek lo oyó, no hizo ningún caso. Empezó a pasear de aquí para allí haciendo mucho ruido con las botas en el suelo de mármol. Varios estetas levantaron la cabeza y le dirigieron una mirada irritada. Chitón, dijo finalmente uno de ellos. El conocido chancleteo de unas sandalias en el suelo de mármol anunció el regreso de Bertrand, que parecía molesto. Lo lamento, Sir Derek, pero el maestro está ocupado y no puede recibir a nadie. Mi tiempo es valioso, contestó Derek, impaciente. ¿Cuánto más habré de esperar? Bertrand se sonrojó. Me disculpo, Sir Derek, por no saber explicarme. No es necesario esperar más. El maestro no te recibirá. El semblante del caballero enrojeció, frunció las cejas y tensó la mandíbula. Estaba acostumbrado a chasquear los dedos y que la gente reaccionara con atenta prontitud,
pero últimamente no hacía más que chasquear los dedos con el único resultado de que las personas le dieran la espalda. ¿Le has dicho quién soy?, preguntó, hirviendo de cólera. ¿Le has transmitido mi mensaje? No hizo falta, fue la simple respuesta del esteta. El maestro te conoce y sabe por qué has venido. No te recibirá. Sin embargo, me pidió que te diera esto. Bertrand le tendió lo que parecía un mapa dibujado toscamente en un trozo de papel. ¿Qué es?, inquirió Derek. Bertrand bajó la vista hacia el papel y leyó en voz alta el título que lo encabezaba: Mapa de la Biblioteca de Cristal. Eso ya lo veo. A lo que me refiero es para qué demonios necesito el mapa de una maldita biblioteca, estalló Derek. Lo ignoro, milord, contestó Bertrand, encogido ante la furia del caballero. El maestro no me hizo confidencias. Solo dijo que tenía que dártelo. A lo mejor es allí donde encontrarás el orbe de los dragones, sugirió Brian. Va. ¿En una biblioteca? Derek llevó la mano a la bolsa del dinero. ¿Cuánto dinero aceptarías, Tinus, por recibirme? Bertrand se irguió cuanto le fue posible, con lo que casi llegó a la altura de la barbilla del caballero. El esteta estaba profundamente ofendido. Guarda tu dinero, señor caballero. El maestro no accede a verte y no hay más que hablar. Por la medida que no consentiré que se me trate así. Derek avanzó un paso. Apártate, hermano, no querría tener que herirte. El esteta plantó firmemente los pies en el suelo. Aunque era evidente que tenía miedo, Bertrand estaba decidido a resistir valerosamente para cerrarles el paso. Brian sintió el repentino deseo de romper a reír al ver al erudito regordete y debilucho haciéndole frente al enfurecido caballero. Contuvo la hilaridad, que habría enfurecido aún más a Derek, y posó la mano en el brazo de su amigo. Piensa lo que haces. No puedes irrumpir a la fuerza para ver a ese hombre que se niega a recibirte. Incurrirías en un agravio. Si lo que buscas es información sobre el orbe de los dragones, entonces es posible que este hermano pueda ayudarte. Sí, naturalmente, señor caballero, afirmó Bertrand a la par que se secaba el sudor de la frente. Me encantaría ayudar en todo cuanto pueda, a pesar de que la biblioteca está cerrada y habéis venido a una hora intempestiva. Derek soltó el brazo de un tirón. Seguía furioso, pero se controló. Tendrás que guardar en secreto lo que voy a decirte. Por supuesto, señor caballero, contestó Bertrand. Juro por Gillian que no hablaré de lo que me cuentes en secreto. ¿Me pides que acepte el juramento por un dios del que se desconoce su paradero?, demandó Derek en tono mordaz. El esteta sonrió con aire complaciente y enlazó las manos sobre el rotundo estómago. El bendito Gillian está con nosotros, señor caballero. En cuanto a eso, puedes estar tranquilo. Derek negó con la cabeza, pero no estaba dispuesto a que lo enredara en una discusión teológica. De acuerdo, accedió de mala gana. Busco información sobre un artefacto conocido como Orbe de los Dragones. ¿Qué puedes decirme de ese objeto? Bertrand parpadeó mientras reflexionaba sobre ello. Me temo que no puedo decirte nada, milord. Es la primera vez que oigo hablar de ese artefacto. Sin embargo, puedo investigar el asunto. ¿Puedes explicar en qué contexto se lo menciona o dónde y cuándo has oído hablar de él? Esa información me ayudaría a saber dónde buscar. Sé muy poco, contestó Derek. Me hablaron de él relacionado con un hechicero túnica negra. Ah, entonces se trata de un artefacto mágico. El esteta asintió con la cabeza en un gesto de reconocimiento. Tenemos poca información sobre este tipo de cosas, Sir Derek. Los hechiceros tienen la costumbre de guardar para sí todos sus conocimientos. Pero disponemos de algunas fuentes a las que puedo consultar. ¿Necesitas la información enseguida? Sí, hermano, por favor. Entonces, poneos cómodos, caballeros. Veré qué consigo encontrar. Ah, y por favor, no hagáis ruido. Bertrand se marchó en dirección a una amplia sección de estanterías, dio la vuelta por detrás y lo perdieron de vista. Se sentaron a una mesa y se dispusieron a esperar.
Esa es la razón por la que quería hablar con Astinus, susurró Derek. Se dice que sabe al dedillo todo cuanto haya que saber de cualquier cosa. Me pregunto por qué no habrá querido recibirme. Por lo que tengo entendido, no recibe a nadie, nunca, comentó Brian. Está sentado ante su escritorio día y noche registrando la historia de todos los seres vivos del mundo conforme va pasando ante sus ojos. Por eso sabía que estabas aquí. Derek resopló con fuerza, despectivo. Se alzaron cabezas y las plumas dejaron de escribir. El caballero hizo un gesto de disculpa a los estetas, que negaron con la cabeza y reanudaron su trabajo. Hay quien dice que es el dios Gillian, susurró Brian, inclinado sobre la mesa en actitud confidencial. Derek le dirigió una mirada de menosprecio. Oh, vamos, tú también, no. Los monjes propician esas absurdas ideas para obtener más donaciones. Con todo, Astinus te dio ese mapa. El mapa de una biblioteca. ¿De qué sirve? Debe de tratarse de alguna clase de broma. Derek sacó el pergamino que había comprado para releerlo. Brian guardó silencio, incluso con miedo de moverse para no atraer sobre ellos la ira de los estudiosos. Oyó al pregonero anunciar la hora en la calle y después, recostando la cabeza en el escritorio, se durmió. Despertó cuando lo sacudió la mano de Derek y oyó el familiar chancleteo de sandalias, de 2 pares de sandalias. Bertrand se acercaba a ellos con pasos presurosos acompañado por otro monje que llevaba un rollo de pergamino en las manos. Espero que no te importe, señor caballero, pero he consultado al hermano Bernabé, que es nuestro experto en artefactos mágicos. El hermano recordaba haber leído una referencia a un orbe de los dragones en un viejo manuscrito. Él os lo explicará. El hermano Bernabé, una versión del hermano Bertrand, solo que más alto, más delgado y más joven, desenrolló el legajo y lo colocó delante de Derek. Esto lo escribió uno de nuestros monjes que se encontraba en Istar alrededor de 1 año antes del cataclismo. Es una narración de su estancia allí. Derek bajó la vista hacia las páginas escritas y después la alzó de nuevo. No sé descifrar esos garabatos. ¿Qué pone? El hermano Michael era ergotiano, explicó el hermano Bernabé, así que escribía en su lengua. Cuenta que a los soldados de príncipe de los sacerdotes se les entregó un listado de artefactos mágicos y se los envió a irrumpir en tiendas de productos mágicos para buscar los objetos que hubiera en dicha relación. Consiguió una de las listas y copió los objetos reseñados. Uno de ellos es un orbe de los dragones. Se proporcionaba descripciones a los soldados para que supieran lo que tenían que buscar. La del orbe rezaba, una bola de cristal de 25 centímetros de diámetro en cuyo interior se agita una extraña niebla arremolinada. El hermano Michael escribe que a los soldados se les advertía que, de hallar un orbe, lo manejaran con sumo cuidado porque nadie sabía exactamente qué hacía ese objeto, aunque, según aclara a continuación, se cree que se había utilizado durante la Tercera Guerra de los Dragones para controlar a los reptiles. Controlar dragones, repitió Derek en un susurro. Los ojos le brillaban, pero tuvo cuidado de ocultar su creciente entusiasmo. ¿Y encontraron alguno?, preguntó en tono despreocupado. El hermano Michael no lo menciona. ¿Y esta es toda la información que tenéis sobre esos orbes de los dragones?, inquirió Derek. Es lo único que tenemos aquí, en nuestra biblioteca, aseguró el hermano Bernabé. No obstante, he encontrado una llamada. Señaló una pequeña anotación situada en el margen del legajo. Según esto, otro libro que supuestamente da más información sobre los orbes de los dragones se halla en una antigua biblioteca de Tarsis, la perdida biblioteca de Cristán. Por desgracia, como el propio nombre implica, son pocas las personas que recuerdan la ubicación de la biblioteca. Solo lo sabemos nosotros, los estetas, y no lo divulgamos. Derek miraba al monje con gesto de estupefacción. Entonces sacó el mapa que había arrugado por la frustración y lo alisó sobre la mesa. ¿Es esta?, preguntó al tiempo que señalaba el mapa. El hermano Bernabé se inclinó sobre el papel. La biblioteca de Cristán, sí, esa es. Dirigió una mirada de sospecha al caballero.
¿Cómo ha llegado este mapa a tu poder, milord? Bertrand tiró de la manga a Bernabé y le susurró algo al oído. Ah, claro, el maestro. Qué extraño, masculló Derek. Condenadamente extraño. Dobló el mapa, al que ahora daba un trato mucho más cuidadoso, y lo guardó junto con la carta que llevaba debajo del cinturón. Quizá te gustaría dejar una donación, sugirió Brian, que hacía un esfuerzo tremendo para contener la risa. Derek le asestó una mirada cortante y luego metió la mano en la bolsa del dinero y sacó varias monedas que le tendió a Bertrand. Emplea esto en alguna buena causa, rezongó. Te lo agradezco, milord, dijo el esteta. ¿Alguna otra cosa en la que pueda ayudarte esta noche? No, hermano. Gracias por la ayuda. Hizo una pausa y después agregó, un poco tieso. Me disculpo por mi comportamiento de antes. No hace falta, milord. Está olvidado, contestó Bertrand con amabilidad. Quizás Tinus es el dios Gilien, después de todo, dijo Brian mientras Derek y él bajaban los peldaños de la escalinata de la gran biblioteca, bañados en luz de luna. Derek masculló algo y siguió caminando deprisa calle abajo. Derek, ¿puedo preguntarte algo? Inquirió Brian. Si no queda más remedio, replicó su amigo con sequedad. Odias a los hechiceros. Odias todo lo que esté relacionado con ellos. Cruzas la calle con tal de evitar pasar al lado de uno de ellos. Ese orbe de los dragones fue creado por hechiceros. El propio orbe es mágico, Derek. ¿Por qué tienes tanto interés en conseguirlo? Derek no dejó de andar y no le contestó. Se me ocurre una idea, continuó Brian. Manda un mensaje a los hechiceros de la Torre de Guaire. Diles que te ha llegado esta información sobre uno de sus artefactos. Que decidan ellos qué hacer. Derek se paró en seco y se dio media vuelta para mirar a su amigo de hito en hito. ¿Estás loco? No más que de costumbre, repuso con sarcasmo. Suponía lo que Derek diría a continuación. ¿Acaso sugieres que entreguemos un artefacto tan poderoso a los hechiceros? Lo crearon ellos, Derek, recalcó. Razón de más para mantenerlo lejos de su poder. Exclamó Derek con aire severo. Que fueran hechiceros los que crearon esos orbes no quiere decir que se les deba permitir que los utilicen. Si quieres que te diga la verdad, la razón de que busque el orbe de los dragones es que no me fío de los hechiceros. ¿Y qué piensas hacer si lo encuentras? Derek esbozó una sonrisa tirante, prietos los labios. Lo llevaré a la isla de San Crist y lo dejaré caer en la sopa de Lord Guntar. Después, cuando me nombren gran maestre, saldré y ganaré la guerra, por supuesto. Brian tenía algo más que decir a propósito de eso, pero sabía que insistir sobre ello no serviría de nada. Tendrás que escribir a Lord Guntar para decirle que te dispones a emprender esta búsqueda y pedirle permiso. Derek frunció el entrecejo. Sin embargo, no podía saltarse ese trámite así como así. Según la medida, un caballero no debía emprender un viaje tan largo, atravesar las 3/4 partes del continente, sin antes recibir la autorización de su superior, que daba la casualidad de que era Guntar. Una simple formalidad. No osará denegar mi petición. No, supongo que no, repuso Brian en voz queda. Enviará a uno de sus hombres para que me acompañe y no me pierda de vista, añadió Derek. Aran Talbot, casi con toda seguridad. Eso espero, convino Brian a la par que asentía con la cabeza. Aran es un buen hombre. Antes era un buen hombre. Ahora es un borracho que se deja llevar por Guntar como un pelele. Pero tú vendrás conmigo para cubrirme las espaldas. A Brian le hubiera gustado que Derek le preguntara, para variar, si quería hacer esto o aquello en lugar de decirle que lo hiciera, aunque en realidad eso no cambiaría nada. Seguiría a su amigo, como siempre. ¿Te lo imaginas, amigo mío? Esto podría ser decisivo para ti. Quizá te nombren sumo sacerdote. Apuntó Derek. No estoy seguro de querer serlo, contestó Brian en tono apacible. No digas tonterías. Pues claro que quieres. Zanjó Derek. 7. Femaster suda. Yolante entretiene al emperador.
Así que el caballero se tragó el anzuelo, dijo Ski a la mañana siguiente. Kitiara y él se preparaban para abandonar el escondrijo del dragón, una zona de frondosos bosques alejada de las murallas de Palantas. Menos mal que no me pidió que escribiera algo para comprobar mi letra, comentó Kit, sonriente. No solo dio por buena la carta falsificada, sino que además me pagó 100 monedas de acero por ella. Pocos hombres contribuyen tan generosamente a costear su propia destrucción. Eso, si es verdad que el orbe lo destruye, masculló Ski. Es igualmente posible que nos destruya a nosotros. No me fío de los hechiceros. Si ese caballero representa una amenaza, ¿por qué no le clavaste un cuchillo, sin más? Porque Ariakas quiere complacer a su nueva amante, repuso secamente Kit. ¿Qué sabes de esos orbes de los dragones? Muy poco, gruñó el azul. Eso es lo que me preocupa y lo que debería preocuparte a ti. ¿Por qué le diste tu verdadero nombre? ¿Y si descubre que Kitiara Utmatar no es una ladrona sino una señora del dragón? No habría acudido a la cita sin mencionarle ese nombre. Los caballeros son unos cursis remilgados, contestó la mujer, despectiva. El hecho de que mi padre fuera un caballero, aunque hubiera sido desprestigiado, sirvió para convencer a Sir Mentecato de que dentro de mí alentaba realmente lo bueno que representa Solamnia. Kit se echó a reír. Lo cierto es que, al final, seguramente mi padre murió a manos de algún esposo ultrajado. Se encogió de hombros. En cuanto a que Sir Derek descubra que soy una señora del dragón, es poco probable. Mis propias tropas ignoran mi verdadero nombre. Kitiara Utmatar no significa nada para ellas. Para mis hombres y para el resto del mundo, soy la Dama Azul. La Dama Azul que algún día los gobernará a todos. Algún día, rezongó el dragón. No ahora. Kitiara alargó la mano para palmear a Ski en el cuello. Sé cómo te sientes, pero de momento hemos de obedecer órdenes. ¿A dónde vamos, Dama Azul, ya que no se nos permite combatir? Inquirió el reptil en tono seco. Volamos hacia Haven, donde el ejército rojo de los dragones ha establecido su cuartel general. Vamos a tratar de encontrar un candidato adecuado para señor del dragón. Otra pérdida de tiempo y esfuerzo, dijo Ski mientras se abría paso en la maleza, aplastando arbustos y matorrales para encontrar un lugar despejado donde extender las alas. Tal vez. La sonrisa que esbozó pasó inadvertida bajo el yelmo. O tal vez no. El campamento del ejército de los dragones cercano a Haven era poco más que un pequeño puesto avanzado. La mayoría de las tropas del ejército rojo estaba dispersa por Abanasinia a fin de mantener bajo control las conquistas realizadas. Antes de llegar al cuartel general, Kitiara se había reunido con sus espías infiltrados en el ejército de los dragones. La informaron de que la unidad, dispersa por una extensa área que abarcaba desde Torbardín hasta las praderas de arena, estaba en un estado caótico, con los oficiales peleando entre sí, las tropas descontentas y los dragones, furiosos. Varios oficiales competían por el puesto de señor del dragón. Kit tenía una lista de los posibles candidatos con información detallada de cada uno de ellos. Me quedaré varios días, le dijo Kitiara al azul. El dragón había aterrizado en una zona próxima al campamento. Necesito que hables con los rojos. Esas enormes y estúpidas bestias, gruñó Ski. Mucho músculo y poco seso. Hablar con ellos es una pérdida de tiempo. Apenas saben palabras con más de una sílaba. Lo comprendo, pero necesito saber qué piensan. No piensan, replicó Ski. Ese es el problema. Su proceso mental se resume en 3 palabras: quemar, comer y saquear. Y son tan necios que casi siempre lo hacen en ese orden. Kitiara rió con ganas. Me doy cuenta de que es muy duro lo que te pido, amigo mío, pero sí, como ha llegado a mis oídos, los rojos están realmente descontentos y amenazan con irse. Ariakas tendrá que tomar medidas. Quiero que te enteres de si protestan solo porque sí o si la cosa va en serio. Lo más probable es que ni ellos mismos lo sepan. Ski sacudió la crin con irritación. Deberíamos estar de vuelta en el norte,
librando batallas. Lo sé, susurró Kit. Lo sé, sin dejar de rezongar, Ski alzó el vuelo. Kitiara lo siguió con la mirada mientras se elevaba hacia las nubes. Llevaba el cuello doblado hacia abajo. Buscaba comida. Debió de avistar algo, porque se lanzó de repente en picado, extendidas las garras para aferrar a la presa. La mujer lo estuvo observando hasta perderlo de vista entre los árboles. Luego echó un vistazo a su alrededor para orientarse y comenzó a andar entre la maleza en dirección al campamento que había divisado desde el aire. Ahora no alcanzaba a verlo, pero sabía la posición por la tenue nube de humo que salía de las hogueras y de la forja del herrero. Kitiara iba dando un paseo, sin prisa, para echar una ojeada a los despachos que le habían llegado antes de reemprender viaje. Repasó la misiva de Ariakas en la que afirmaba que los dragones rojos presentaban quejas a su soberana porque estaban aburridos. Habían entrado en guerra para saquear y quemar, y si no recibían órdenes para hacer ninguna de esas dos cosas, entonces iban a hacerlas por su cuenta de todos modos. La reina le recordó a Ariakas que tenía asuntos mucho más importantes de los que ocuparse, y que si era incapaz de manejar la situación, tendría que buscar a otro que supiera hacerlo. Y Ariakas se había encargado, soltando el problema en manos de Kit. Haré lo que pueda, la responsabilidad de este desastre no es mía, milord, masculló Kitiara. El responsable fue tu chico, Verminar. Quizá ahora lo pienses mejor antes de poner al frente de un ejército a un clérigo. Abrió el siguiente despacho, una misiva que le habían entregado justo antes de partir. La enviaba un espía de Solamnia, uno de los escuderos de Lord Guntar que tenía a su servicio. Era una carta larga y Kit hizo un alto debajo de un árbol para no distraerse. Derek Cronward y otros 2 caballeros zarparon hoy desde San Crist en dirección a la ciudad de Tarsis. Tarsis, repitió para sí Kitiara. ¿Por qué pierden tiempo yendo a Tarsis? Les dije a esos necios que el orbe estaba en el muro de hielo. Siguió leyendo y halló la respuesta. Les dijeron que encontrarían más información sobre el orbe de los dragones en Tarsis. Puesto que esa ciudad no está muy distante del muro de hielo, decidieron hacer un alto allí. A Cronward se lo tiene por un héroe por haber descubierto lo de ese artefacto. Parece haber consenso en que si vuelve con el orbe y el objeto les permite dominar a los dragones, como creen los caballeros, entonces se nombrará gran maestro a Derek. Lord Guntar arguyó que no sabían nada sobre esos orbes y que por lo tanto debían dejarlos en paz. No quería que Derek emprendiera esa búsqueda, pero le fue imposible impedírselo. Derek fue muy astuto. Habló de su hallazgo sobre el paradero del orbe de los dragones en una sesión abierta. Todos los caballeros que oyeron la noticia estaban que no cabían en sí de entusiasmo. Si Guntar hubiera intentado impedir que Derek partiera, habría estallado una rebelión. Esos necios están desesperados, señora. Esperaban un milagro que los salvara y creen que es esto. Parece que tu plan funciona, milord, susurró Kitiara de mala gana. Reanudó la lectura de la misiva. Guntar se aventuró a sugerir que deberían consultar con Parsalian, de los túnicas blancas, señor de la Torre de Waidet, y preguntarle sobre ese orbe para tener así la opinión de un experto sobre sus poderes. Derek discrepó razonando que si los hechiceros se enteraban del paradero de ese artefacto, irían a buscarlo ellos. Lord Guntar tuvo que admitir que era un argumento válido. En consecuencia, todos los caballeros presentes juraron guardar en secreto la naturaleza de esta misión y Derek y sus 2 compañeros partieron en medio de aclamaciones. Lord Guntar se las ingenió para enviar a uno de sus hombres con Derek. Se trata de Sir Aran Talbot. Sir Aran es un viejo amigo de Derek y lo conoce bien. Lord Guntar confía en que ejerza una influencia moderadora en Derek. Aran podría representar un peligro para tus planes, señora. El otro caballero que va con Derek es también un amigo de toda la vida. Se llama Brian Danner y por el momento, hasta donde puedo juzgar, no es motivo de preocupación.
Derek y sus amigos se hicieron a la mar en un barco veloz, y como por lo general hace buen tiempo en esta época, se prevé que será un viaje rápido y sin incidentes. Kitiara acabó de leer la carta y la guardó en la bolsa con los otros despachos. Enviaría la carta a Ariakas, que se sentiría complacido en extremo al saber que todo marchaba mejor aún de lo esperado. Dio un puntapié a una piedra que salió volando por el aire. Los caballeros estaban divididos, desesperados, esperando un milagro. Era el momento oportuno para atacarlos. Y allí estaba ella, lejos de Solamnia, tratando de encontrar a alguien que reemplazara a un hombre cuya arrogancia había sido la causa de su perdición. Ariakas le había recomendado que entrevistara a un tal Toede, un jefecillo al que se conocía por el sobrenombre de Femaster, para el puesto de Señor del Dragón. Femaster Toede, un Hobgoblin, había enviado informes a montones sobre la guerra en el oeste. A juicio de Ariakas, esos informes eran obra de un genio militar. Primero quiere a un Draco para Señor del Dragón, y ahora a un Hobgoblin, rezongó Kitiara. Lanzó una patada a otra piedra y falló. Se paró, asestó otro punterazo furioso y, esta vez, dio de lleno en la piedra. Supongo que tiene sentido. Ahora que la guerra está a punto de ganarse, Ariakas empieza a ver a sus comandantes humanos como una amenaza. Teme que, cuando ya no tengamos un enemigo al que combatir, nos revolvamos contra él. Esbozó una sonrisa sombría, y en eso es muy posible que tenga razón. Kitiara tuvo cuidado de no entrar en la ciudad de Haven. Abanasinia era su tierra natal. Había nacido y crecido en la ciudad arbórea de Solace, situada cerca de allí. Podría haber gente en Haven que la reconociera, puede que incluso recordara que había visitado la ciudad varias veces con anterioridad en compañía de Tanis y de sus medio hermanos, los gemelos, que también eran conocidos allí, Tanis semielfo. Últimamente, desde que Grag le contó a Ariakas que un semielfo de Solace había estado involucrado en la muerte de Verminar, Kitiara se sorprendía pensando en el cada 2x3. En Ansalon los semielfos no abundaban, y Kit solo sabía de uno que viviera en Solace. Ignoraba cómo se las había ingeniado Tanis para enredarse con esclavos y señores de los dragones, pero si existía alguien capaz de vencer a Verminar, ese era Tanis. De nuevo sus pensamientos volaron hacia él al evocar días de risas y aventuras y noches pasadas en sus brazos. Caminaba tan sumida en los recuerdos que, al no mirar por donde iba, tropezó en un hoyo y cayó de bruces al suelo con el resultado de que casi se rompe el cuello. Se incorporó y se echó una buena reprimenda. ¿Por qué pierdes el tiempo pensando en él? Esa historia acabó y punto. Quedó atrás. Tienes cosas más importantes en las que pensar. Kitiara apartó a Tanis de su mente. No le convenía que la relacionaran con los héroes locales que, según los rumores, habían despachado a Verminar. Ariakas ya sospechaba de ella. Mala suerte, se dijo para sus adentros con un suspiro. Se habría sentido muy cómoda en una de las estupendas posadas de Haven. Tal como estaban las cosas, se resignó a instalarse en el campamento del ejército de los dragones donde, al menos, tendría la satisfacción de exigir que se le proporcionara el mejor alojamiento disponible. La llegada inesperada de Kit al cuartel general del ejército rojo puso nervioso a todo el mundo. Los soldados corrían de aquí para allá sin orden ni concierto, daban traspiés y tropezaban unos con otros en su afán por complacerla. No obstante, era de esperar cierto caos, ya que se había presentado sin avisar. En gran parte, Kit encontró el campamento bien organizado y bien dirigido. Los centinelas draconianos se hallaban en sus puestos y realizaban su tarea. Se le dio el alto en 6 ocasiones como poco antes de que llegara al campamento en sí. Kitiara empezó a pensar que había subestimado al Hobgoblin. A lo mejor resultaba que Femaster Toede era realmente un genio militar. Estaba deseando conocerlo, pero ese placer se postergó ya que, al parecer, nadie sabía dónde se encontraba.
Un draconiano envió un mensajero a buscarlo y le dijo a Kitiara que Femaster debía de estar perfeccionando su destreza con el arco en el campo de tiro o dirigiendo la instrucción de soldados en la plaza de armas. El draconiano dijo todo eso en el lenguaje, mezcla de común y de la jerga soldadesca, que utilizaba la milicia compuesta de diferentes razas. Después, al parecer dando por hecho que la mujer no lo entendería, se dirigió a otro draco y añadió en su propia lengua un comentario chusco que los hizo sonreír a ambos de oreja a oreja. Daba la casualidad de que el cuerpo de la guardia personal de Kitiara en el ala azul lo componían draconianos Ibex. Puesto que era de la opinión que no convenía tener subordinados, en especial aquellos de los que dependía su vida, que usaran a su espalda un lenguaje desconocido para ella, había aprendido el idioma draconiano. En consecuencia, Kitiara supo que los draconianos no habían enviado ningún mensajero ni a la plaza de armas ni al campo de tiro, sino que lo habían mandado a la Zapatilla Roja, una de las casas del lenocinio de peor reputación de Haven. La escoltaron hasta el puesto de mando de Femaster. Dentro, la señora del dragón encontró la mitad de la tienda atestada de muebles, alfombras y chismes que probablemente habían sido robados. La otra mitad de la tienda estaba ordenada y bien arreglada. Había armas de diversas clases apiladas a lo largo de un costado. Un mapa grande que había extendido en el suelo de tierra mostraba las posiciones de diferentes ejércitos. Kitiara examinaba el mapa cuando un draconiano alzó el faldón de la entrada de la tienda y pasó. Kit reconoció al oficial draconiano que había visto en el despacho de Ariakas. Comandante Grag, saludó. Lamento no haber estado aquí para recibirte como es debido, señora del dragón, dijo el Bursak, cuadrado en postura de firmes y la mirada fija al frente. No se nos informó de tu llegada. Se hizo a propósito, comandante. Quería ver al ejército sin que estuviera engalanado para pasar revista, con sus virtudes y sus defectos, por así decirlo. Frase que parece apropiada al hablar de Femaster. El comandante parpadeó pero no desvió la vista. Hemos mandado a buscarlo, señora del dragón. Está en el campo. Practicando estocadas y fintas, lo interrumpió Kitiara en tono sarcástico. El comandante Grag se relajó por fin. Podría decirse que sí, señora del dragón. Hizo una pausa y la observó atentamente. Hablas draconiano, ¿verdad? Lo suficiente para defenderme. Siéntate, por favor. Grag echó una mirada despectiva a las frágiles sillas de manufactura elfa. Gracias, señora del dragón, pero prefiero seguir de pie. Probablemente sea menos peligroso, convino Kitiara con sorna. ¿Sabes por qué estoy aquí, comandante? Sí, tengo una idea bastante aproximada, señora. He de recomendar a alguien para el puesto vacante de señor del dragón. Impresionaste al emperador, Grag. El draconiano hizo una ligera inclinación de cabeza. ¿Te gustaría el trabajo? Preguntó Kitiara. No, señora del dragón, pero gracias por tenerme en cuenta, repuso sin titubear el draconiano. ¿Por qué no? La mujer sentía realmente curiosidad. Grag vaciló. Puedes hablar con libertad, lo tranquilizó Kitiara. Soy guerrero, señora, no político, contestó Grag. Quiero dirigir a mis hombres en la batalla, no pasarme el tiempo arrastrándome ante los que tienen el poder. Sin ánimo de ofender, señora, lo entiendo. Kitiara suspiró. Lo entiendo, créeme. De modo que tú te encargas de la parte militar y el tal Femaster Toede se ocupa de la rastrera. Femaster es bueno en su trabajo, señora, contestó Grag con el semblante impertérrito. En ese momento, Toede entró a trompicones por la abertura de la tienda. Al reparar en Kitiara, el Hobgoblin se acercó presuroso a ella y las primeras palabras que salieron de la boca amarillenta demostraron cuán acertada era la valoración de Grag. Señora del dragón, perdóname por no estar aquí para recibirte, jadeó. Estos imbéciles no me informaron de tu llegada. Lanzó una ojeada furiosa al comandante. Kit había tratado anteriormente con Hobgoblins. Incluso se había enfrentado a unos cuantos antes de que la guerra empezara. No le gustaban los goblins porque era muy propio de ellos dar media vuelta y huir en cuanto la cosa se ponía fea,
pero había llegado a respetar a los Hobgoblins, que eran más corpulentos, más feos y más avispados que sus parientes. Lo de más corpulentos y más feos era aplicable a Toede, que era bajo y patoso, con la tripa fofa, tez grisácea, amarillenta y verdosa, ojos rojos, porcinos, y una boca cavernosa de gruesos labios que tendía a acumular saliva en las comisuras. Era la parte de más avispado lo que parecía ser discutible. El uniforme de Toede, ostentoso hasta la exageración y de gusto muy particular, no se parecía a ninguno de los que Kitiara conocía. Era evidente que se había vestido con precipitación porque los botones de la chaqueta estaban abrochados a los ojales que no les correspondían, además de que el Hobgoblin no se había subido bien los pantalones, por lo que quedaba a la vista un amplio espacio entre el pantalón y la camisa, espacio que rellenaba con creces la barriga verrugosa y amarillenta. Al parecer había ido corriendo la mayor parte del camino, ya que estaba cubierto de polvo, además de sudar profusamente. Kitiara no era escrupulosa y tenía mucho aguante. Había visto incontables campos de batalla que apestaban por el hedor de los cadáveres en descomposición y había sido capaz de engullir con apetito una buena comida a continuación. Pero la fetidez del sudoroso Toede en el espacio cerrado de la tienda era más de lo que se sentía capaz de aguantar, así que se aproximó a la entrada para que le llegara un poco de aire fresco. Toede se apresuró a seguirle los pasos y faltó poco para que le pisara los talones con los anchos pies. Había salido en una misión de reconocimiento especialmente peligrosa, Señora del Dragón. Tan peligrosa que no podía pedirle a ninguno de mis hombres que se encargara de hacerla. ¿Y has luchado cuerpo a cuerpo con el enemigo, Femaster?, preguntó Kitiara, que miró de reojo a Grag. En efecto, afirmó Toede con un aplomo extraordinario. Fue una batalla feroz, sin duda, ya que imagino que no atacarías al enemigo en posición horizontal. Grag emitió una especie de gorjeo que disimuló con un repentino ataque de tos. Toede parecía estar ligeramente confuso. No, el enemigo no estaba acostado, Señora del Dragón. ¿Lo trincaste contra el muro?, inquirió la mujer. Al oír esto, el comandante Grag no tuvo más remedio que pedir permiso para ausentarse. Tengo ocupaciones que atender, señora, dijo y llevó a buen fin su escapada. Entretanto, Toede había empezado a recelar. Los ojos rosáceos se entrecerraron cuando el Hobgoblin siguió con la mirada la marcha del draconiano. No sé qué te habrá contado ese lagarto baboso, Señora del Dragón, pero no es verdad. Aunque haya estado en la zapatilla roja, ha sido en cumplimiento del deber. ¿Estaba a cubierto?, sugirió Kitiara. Exactamente. Toede soltó un suspiro de alivio y se enjugó el sudoroso rostro amarillento con la manga. Habiéndose hecho una idea bastante buena del ingenio y la sabiduría de Femaster para entonces, Kitiara pensó que sería un señor del dragón perfecto, uno que, con toda seguridad, nunca se convertiría en un rival peligroso. Mientras Toede proseguía con sus batallas en la zapatilla roja, el verdadero trabajo de dirigir la lucha estaría a cargo del competente comandante Grag. Además, que se diera el ascenso a este estúpido le estaría bien empleado a Ariakas. Kitiara no pensaba informar todavía a Toede de la decisión que acababa de tomar. He de decir que te admiro por el valor de encargarte de una misión tan peligrosa. Lord Ariakas me ha encomendado la tarea de aconsejarle en la elección de un nuevo señor del dragón, alguien que sustituya a Lord Perminar. No fue necesario que dijera nada más. Femaster le asió la mano. Dudo en proponerme a mí mismo, Señora del Dragón, pero me sentiría muy honrado de que se me tuviera en cuenta para el alto cargo de Señor del Dragón, tan codiciado. Kitiara se soltó la mano de un tirón y se la limpió en la capa. Después bajó la vista al suelo. Tengo sucias las botas. Habría que limpiarlas, dijo. Están un poco embarradas, Señora del Dragón. Permíteme, dijo Toede. El Hobgoblin se puso de rodillas y empezó a restregarle diligentemente las botas con la manga de la chaqueta. Así están bien, Femaster. Ya puedes ponerte de pie, ordenó Kit, cuando se vio reflejada en el cuero. Resoplando, Toede se incorporó. Gracias, Señora del Dragón.
¿Te apetece beber algo fresco? Se volvió y ordenó a voces, cerveza fría para la señora del dragón. He de hacerte algunas preguntas, Femaster. Kitiara vio un taburete de campaña y se sentó. Toede se quedó rondando a su alrededor mientras se retorcía las manos. Estaré encantado de colaborar en lo que sea, señora del dragón. Háblame de los asesinos de Lord Verminar. Tengo entendido que hasta el momento no has conseguido arrestarlos. No ha sido culpa mía, se defendió rápidamente Toede. Grag y el Aurak echaron a perder el plan. Sé dónde están esos criminales, solo que parece que no puedo dar con ellos. Se encuentran en el reino enano, ¿comprendes? Te explicaré, no me interesa, lo interrumpió Kitiara al tiempo que alzaba una mano para detener el raudal de palabras. Y tampoco al emperador. No, claro que no. ¿Por qué iba a interesarle? Volviendo a lo de los asesinos, ¿sabes cómo se llaman? ¿Sabes algo sobre ellos? ¿De dónde proceden? Oh, sí, respondió Toede, contento. Los tuve bajo mi custodia, ¿de veras? Kitiara lo miró fijamente. Lo que quiero decir es que no los tuve realmente bajo mi custodia, parloteó de manera atropellada, sino que hice que los encerraran en jaulas. Pero no bajo custodia, apremió Kit, prietos los labios para no reírse. Femaster Toede tragó saliva con esfuerzo. Pensé que eran como todos los demás esclavos que estábamos capturando en aquel momento. Ignoraba que fueran asesinos. ¿Cómo iba a saberlo, señora? Toede extendió las manos en un gesto patético. Después de todo, cuando los apresé aún no habían matado a nadie. Kitiara hacía un gran esfuerzo para no dar rienda suelta a su regocijo. Hizo un ademán con la mano, como desestimando el asunto. Toede volvió a secarse el sudor de la frente. Llevaba a los esclavos a Pax Tarkas para trabajar en las minas de hierro cuando un ejército de unos 5.000 elfos asaltó la caravana. 5.000 elfos. Se maravilló Kitiara. Gracias a mi brillante liderazgo, señora del dragón, mi pequeña tropa, compuesta solo por 6 soldados, resistió contra los elfos varios días, manifestó Toede con aire modesto. A despecho de sufrir 14 heridas por todo el cuerpo, estaba dispuesto a luchar hasta la muerte. Por desgracia, perdí el conocimiento y mi lugarteniente, ese maldito cobarde, dio la orden de retirada. Mis hombres me sacaron del campo de batalla. Estuve a punto de morir, pero la reina Taquisis en persona me curó. Qué suerte para nuestra causa que su majestad te ame tanto, dijo Kitiara en tono cortante. Bien, en cuanto a esos asesinos. Sí, veamos si consigo recordar los detalles. Toede arrugó la cara. Se suponía que esa mueca horrible denotaba algún tipo de proceso mental de profunda reflexión. Me topé por primera vez con esos bribones en Solace, cuando su señoría me envió allí en busca de un bastón con un cristal azul. Si me disculpas un momento, Toede salió disparado de la tienda. Kitiara lo vio correr de un lado a otro del campamento para abordar a las tropas y hacerles algunas preguntas. Al parecer obtuvo las respuestas que buscaba, porque volvió a la carrera, con mucho bamboleo de barriga y zarandeo de papada. Lo he recordado, señora. Es imposible olvidarse de ellos. Había un mestizo, un semielfo al que llamaban Tanis, un hechicero enfermo llamado Raistlin Majere y su hermano, Caramon. Había un caballero, no sé qué Brickblade, y un enano, de nombre Flint, así como una bestezuela Kender, al que llamaban Hatfoot. Kit masculló algo entre dientes y Toede interrumpió la retahíla un momento antes de preguntar. ¿Conoces a esos criminales, señora del dragón? Por supuesto que no, replicó secamente Kitiara. ¿Por qué iba a conocerlos? Por nada, señora, contestó Toede, que se había quedado pálido. Por nada en absoluto. Es solo que me pareció oírte decir algo. Tosí, eso es todo, lo interrumpió, y añadió, irritada, aquí dentro hay un olor espantoso. Es por los draconianos. Apestosos reptiles. Me libraría de ellos, pero son útiles. Bien, ¿por dónde iba? Ah,
sí, los asesinos viajaban en compañía de unos bárbaros. Kitiara apenas le prestaba atención. Cuando empezó a interrogar a Toede solo había sido un juego. Quería saber si los asesinos habían sido Tanis, sus hermanos y sus viejos amigos. No imaginó que oír sus nombres, descubrir la verdad, iba a afectarla tanto. Experimentaba sensaciones contradictorias. Por un lado, le causaba un descabellado orgullo que sus amigos hubieran matado al poderoso señor del dragón, pero por otra parte le inquietaba que pudieran relacionarla con ellos. Sobre todo, sentía un intenso y repentino deseo de volver a verlos a todos, en especial a Tanis. El mestizo y sus amigos llegaron a Pax Tarkas, decía Toede cuando Kitiara empezó a prestarle atención de nuevo, donde me encontraba yo por aquel entonces haciendo de consejero de Lord Verminar. Los criminales viajaban en compañía de un par de elfos que eran hermanos. El nombre de él era Giltanas y el de la mujer. A ver si me acuerdo, la cara de Toede se contrajo en un gesto pensativo. Falanalautanasa o algo por el estilo. Laura Lantalasa, dijo Kitiara. Eso es. Toede se dio una palmada en el muslo y después la miró con estupor. ¿Cómo lo sabías, señora del dragón? Kit comprendió que casi se había delatado. Cualquiera con 2 dedos de frente lo sabe, replicó mordazmente. La mujer que tuviste en tus mugrientas manos es una princesa elfa, hija del orador de los soles. Femaster Toede dejó escapar una exclamación ahogada. ¿En serio?, preguntó, temblorosa la voz. Kitiara le asestó una dura mirada. Tuviste a la hija del rey de los elfos a tu alcance y no hiciste nada. Yo no, señora del dragón. Protestó Toede con un timbre agudo en la voz provocado por el pánico. Fue Lord Verminar. Yo solo he recordado el episodio, ni siquiera estaba por los alrededores de Pax Tarkas en ese momento. Estoy seguro de que si me hubiera encontrado allí, habría reconocido a la princesa al instante, porque, como tú has dicho, todo el mundo conoce a la tal Laura Lapsalusa, esa princesa, y habría aconsejado a Lord Verminar que, balbuceó Toede. Le habrías aconsejado que la retuviera como rehén, que la utilizara para exigir a los elfos que se rindieran o la mataríais. Habríais recaudado una fortuna por su rescate. Sí, gritó Toede. Eso es exactamente lo que le hubiera aconsejado su señoría que hiciera. Verminar me pedía asesoramiento con frecuencia, ¿sabes? Me han contado que sus últimas palabras antes de morir fueron: ojalá le hubiera hecho caso a Toede. ¿A dónde vas, señora? ¿Ocurre algo? Kitiara se había incorporado bruscamente de la silla. Me he cansado de esta conversación. ¿Dónde está mi tienda? Femaster dio un salto. Te escoltaré hasta allí yo mismo, señora Del. Kitiara se volvió hacia el Hobgoblin. No necesito una maldita escolta. Dime dónde está la tienda. Toede se encogió, acobardado. Sí, señora del dragón. Se ve desde aquí. Señaló hacia una de las tiendas grandes del campamento. Es aquella. Kitiara salió con gesto airado. Apartó un barrilete de una patada y tiró a un draconiano que no se quitó de su camino con bastante rapidez. Internándose con alivio en la fresca penumbra de su tienda, la mujer se sentó en el tosco camastro, pero casi de inmediato volvió a ponerse de pie y empezó a pasear de un lado para otro. Laura Lantanasa, también conocida por el cariñoso diminutivo de Laurana, princesa elfa, hija del orador de los soles y prometida de Tanis Semielfo. Tanis le había contado a Kitiara todo lo referente al idilio de su infancia y adolescencia. También le había dicho que ese episodio estaba olvidado, que solo amaba a una mujer en el mundo y que esa mujer era ella, Kitiara. Cuando le pidió que viajara con ella hacia el norte, hacía de esos 5 años, él se negó. Le había puesto excusas poco convincentes, que si desasosiego y confusión en su estado anímico, que si la necesidad de pensar bien las cosas, de llegar a conocerse a sí mismo, de intentar encontrar la paz interior entre las dos mitades enfrentadas de su ser. Que si había oído rumores sobre el regreso de los dioses verdaderos e iba a investigar. Y una mierda iba a investigar rumores sobre dioses.
Kitiara echaba chispas. Ese mentiroso bastardo iba a buscar a su antigua novia. Daba igual que en ese intervalo de años la propia Kitiara hubiera tenido un montón de amantes, incluido el amigo íntimo de Tanis, Sturm Brickblade, que había viajado al norte con ella. La relación solo había durado una noche. Había seducido al joven caballero principalmente porque estaba furiosa con Tanis. A Sturm le siguió Ariakas y en la actualidad tenía a su apuesto lugarteniente, Bakaris. No había amado a ninguno de ellos. Ni siquiera estaba segura de haber amado a Tanis, pero lo que sabía de cierto era que él tendría que estar enamorado de ella, no de una zorra elfa de extremidades flacuchas, ojos rasgados y orejas puntiagudas. A Kitiara ya no le importaba por qué o cómo sus amigos habían asesinado a Lord Verminar. Solo podía pensar en Tanis y esa chica elfa. ¿Seguiría todavía con él? ¿Qué había pasado cuando estuvieron juntos en Pax Tarkas? Kitiara necesitaba tener más información y lamentaba haberse separado de Toede antes de que el Hobgoblin hubiera acabado su historia. Claro que Toede no había estado en Pax Tarkas. Él mismo lo había admitido. Tenía que encontrar a alguien que si hubiera estado, le sonsacaría al comandante Grag, pero antes tenía que inventar un pretexto para preguntarle por sus amigos. No debía despertar sospechas en el draconiano. Ariakas ya estaba receloso, y si llegaba a descubrir que Tanis había sido su amante, Kitiara se dejó caer en el camastro. Contempló, fruncido el entrecejo, el techo de lona mientras se hacía reproches. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me preocupa? Tanis es un hombre más de todos los que he conocido. Solo que no lo es, añadió en un susurro, de mala gana, todos esos hombres que había conocido desde que se separó de Tanis. Ahora se daba cuenta de que los había tomado en sus brazos y metido en su cama con la esperanza de que cada nuevo amante le hiciera olvidar al antiguo. El único amante que la había desdeñado, la había rechazado, le había dado la espalda y había salido de su vida. Se estaba quedando dormida cuando vio el rostro de Tanis. Como lo veía cada vez que otro hombre le hacía el amor. Lejos, en Neraka, el fuego de un brasero ardía alegremente. Las llamas se reflejaban en los ojos de Ariakas, pero el emperador no las veía. Veía las imágenes que había en el brillo del fuego mágico. Observaba y escuchaba con un gesto de desagrado. Finalmente, el fuego mágico consumió el mechón del rizado cabello negro que Yolante había colocado cuidadosamente en el brasero. Las imágenes del Hobgoblin, Toede y de Kitiara desaparecieron justo cuando la mujer se marchó a su tienda. Esta era la tercera vez que Yolante y Ariakas habían usado el hechizo de visión a distancia para espiar a Kitiara, y la primera que descubrían algo interesante. Anteriormente, Ariakas y ella habían observado a Kitiara hablando con Derek Kronward en una ocasión, y en la siguiente la guerrera viajaba montada en Skip. A Ariakas le había complacido comprobar que Kit le era leal, que quizá era la única entre sus señores de los dragones en quien podía confiar realmente. Ahora no tenía más remedio que afrontar la verdad. Te habrás dado cuenta, milord, de cómo dirigió la conversación para que saliera el tema de esas personas de Solace. Entre los nombrados estaban sus hermanastros, ¿verdad, mi señor? Raistlin y Caramon Majere, así es, confirmó el emperador, sombrío. Apartó la mirada torva del brasero, del que se alzaban volutas de humo, para detenerla en Yolante. Kitiara me habló de ellos. Creo que hace tiempo abrigaba la idea de que se reunieran con ella, pero de ser cierto, todo quedó en nada. Si hubiese contratado a esos hombres, ¿por qué hacer preguntas sobre ellos? A mi entender, lo lógico sería evitar mencionarlos en absoluto para no despertar sospechas sobre ella, a menos que tenga miedo de que se la pueda implicar, milord. Quizá intenta descubrir si dijeron o hicieron algo que pudiera señalarla. Ariakas gruñó y apartó la silla. Se incorporó y, echándose la capa, se marchó sin decir nada. Estaba enfadado con ella por haberle revelado lo que no quería saber. Yolante tendría que haber intentado apaciguarlo,
pero la ejecución del hechizo la había dejado exhausta. Estaba mareada, sentía náuseas, y el olor a pelo quemado no contribuía precisamente a mejorar su malestar. El emperador se detuvo al llegar a la puerta de los aposentos de la hechicera. «No estoy convencido», le dijo. «Habrá que repetir esto». «Estoy a tu disposición, milord», contestó Yolante, rendida, si bien sacó fuerzas de flaqueza para ponerse de pie y hacer una reverencia. Cuando el emperador se hubo marchado, Yolante se hundió pesadamente en la silla y se quedó mirando fijamente el brasero. Se planteó su posición. Al traicionar a Kitiara no cabía duda de que se ganaría el favor de Ariakas, pero ¿qué pasaría si la guerrera lo descubría? Después de haber visto a Kitiara, Yolante estaba impresionada con ella. Era fuerte, resuelta, inteligente. Sí, se traía entre manos un juego peligroso, pero Yolante no sabía exactamente qué juego era. La gente de Cura adoraba a los caballos, criaba la mejor raza del mundo y, a fin de constatar qué tribu poseía la mejor manada, se hacían carreras con los animales compitiendo entre tribus y apostando por el resultado. Yolante empezaba a preguntarse si habría apostado su dinero al caballo equivocado. La hechicera se había percatado de algo que a Ariakas le había pasado inadvertido, algo que solo una mujer sabría percibir. Kitiara había estado de un humor excelente mientras jugaba con el estúpido Hobgoblin, incluso mientras le sacaba la información que quería. Había disfrutado con lo que Toede le contaba hasta que mencionó el nombre de la princesa elfa. En un visto y no visto, el humor de Kitiara había cambiado. En cierto momento se estaba riendo entre dientes de Toede y un instante después montaba en cólera. Justo cuando había sentido el penetrante aguijonazo de los celos. Kitiara estaba celosa de la elfa, y eso significaba que uno de los asesinos no solo estaba a sueldo de la señora del dragón, sino que también se metía en su cama. Yolante podría haberle mencionado eso a Ariakas. No tenía pruebas, pero sí unos cuantos rizos negros. Decidió dejar que los caballos corrieran y ver cómo se comportaban a medida que cubrían el recorrido antes de apostar dinero a uno o a otro.